nombre es Sergio Siroga, bienvenidos a mi canal de YouTube. Actualmente mi lugar de residencia es Bangkok, Tailandia, y es precisamente desde allí que emprendí mi viaje hasta Corea del Sur. Al día de hoy he recorrido más de 23 países y debo confesar que de todas las experiencias que he vivido entre aeropuertos, sin duda, este ha sido excepcional. Es así como comienza esta gran experiencia viajando a Corea del Sur en tiempos de coronavirus. Espero lo disfruten. 30 minutos tardé realizando el recorrido desde mi casa en Bangkok hasta el aeropuerto Suvarnabhumi al este de la ciudad. Una vez en el aeropuerto, chequearon mi temperatura corporal con una cámara escáner y luego comprobaron mi tiquete de avión. Este es uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, después del de Hong Kong, y pues como verán está completamente vacío. El gobierno aún no ha autorizado la llegada de vuelos internacionales. Aquí no puede aterrizar ningún vuelo internacional, pero pues en mi caso sí hay vuelos que pueden salir desde Tailandia más no entrar. Lo que más me impactó cuando llegué al aeropuerto fue ver la pantalla donde ponen todos los vuelos y leer cancelado, cancelado, cancelado. Llego a hacer el check-in y me preguntaron a dónde iba a llegar, dónde iba a pasar mi cuarentena obligatoria de 14 días y en mi caso, la información de la empresa que se iba a ser responsable de mi estadía en Corea del Sur. Esto es importante, yo viajé a Corea del Sur con un visado de trabajo. Los requisitos son diferentes para alguien que quiera viajar como turista, la historia es distinta. Más adelante se los explico. De vuelta al aeropuerto, una vez pasado el proceso de migración, empecé a caminar entre locales cerrados. Los únicos rostros que se pueden divisar están cubiertos por EPIs y mascarillas. Me encontré de repente caminando en una tierra de zombies vacía, un lugar donde los trabajadores duermen, su deber se ha quedado estático como los cientos de viajeros que a diario visitan este lugar. Una vez más me chequean la temperatura corporal y prosigo a un proceso normal de embarque. En el vuelo, lleno el formulario de declaración de equipaje e información migratoria, y 2 formularios más acerca del COVID-19, donde tengo que resolver varias preguntas relacionadas con los síntomas e información exacta de mi lugar de residencia en Corea del Sur. 5 horas de vuelo después. He llegado a Corea del Sur, con un cálido saludo de bienvenida y un letrero que dice Welcome to Korea. Welcome to Korea. No sé cuántas veces yo he viajado aquí a Corea del Sur y cuántas veces he entrado al aeropuerto, no sé, 10 o 15 veces. Y lo normal es tú salir del avión, pasar a migración, que te pongan el sello, coges tu maleta y sales. Pues no. Con el tema del COVID-19, el gobierno surcoreano ha impuesto una serie de medidas para todos los extranjeros que lleguen de vuelos internacionales a Corea del Sur. Sí. Esta fue toda la documentación que me tocó rellenar, teniendo en cuenta que cada turista que venga de otro país por algún corto periodo de tiempo tiene que guardar 14 días obligatorias de cuarentena. Tiene que especificar el lugar de residencia donde va a pasar cuarentena. Y de no tenerlo, el gobierno surcoreano le designa un servicio obligatorio de transporte, acomodación y comida. Y este precio es de 1.400.000 wones, alrededor de $1.150. Así que si van a venir aquí a Corea del Sur como turistas por estos tiempos de coronavirus, esto es un costo adicional que deben de tener en cuenta. Tan pronto como pasé mi primer chequeo, me esperaba una primera estación. Voy a utilizar el término de estaciones porque fueron más de 8 estaciones las que me tocó pasar para poder entrar a Corea del Sur. En esta primera estación te instalan la aplicación donde básicamente monitorean tus movimientos y tu estado de salud. En esta aplicación diariamente tengo que responder si mi temperatura es menos de 37.5, si tengo tos, dolor de garganta y dificultad al respirar. Un poco de reglas básicas de convivencia y los datos de información. Me parece una excelente medida para controlar la propagación. Aquí es importante decirles que esta fue una de las primeras decisiones que el gobierno surcoreano tomó a raíz del coronavirus. Fue la implementación de esta aplicación para las personas que entraban aquí a Corea del Sur. Entonces, si un extranjero viene, instala la aplicación y sale del lugar de cuarentena sin previo aviso, tiene que pagar una multa de 10 millones de wones coreanos, 1 año de cárcel y la posible expulsión del país. Y aquí un dato interesante.
Hay otra aplicación que si tú la instalas, alerta al usuario de estar a menos de 100 metros en el territorio donde una persona infectada con el coronavirus estuvo previamente. Interesante, ¿no? Continuando con el tema de las estaciones, de la estación número 2 a la estación número 5, tuvieron que llamar en mi caso a la compañía que me trajo aquí a Corea del Sur y corroborar que cada pequeña información que puse en los formularios era correcta. Pasé migración, todos estos documentos, te ponen el sello y finalmente pude coger mi maleta y en este momento me dieron el certificado de cuarentena. Una vez afuera, me esperaban 2 estaciones más. Una miraron mi pasaporte y comprobaron una vez más la información, y en la otra tuve que especificar el método de transporte hasta mi lugar de residencia. Afuera hay diferentes cubículos, cada uno con distintos sistemas de transporte hacia varias regiones del país. Esto les facilita tener un completo control de cada uno de los turistas que entran. Este es el primer tramo de mi viaje. Aún me faltaba tomar otro avión para mi destino final. Mi próximo destino era el aeropuerto Gimpo. Mi única opción fue tomar un taxi. Los conductores usan su debida protección y el automóvil está adaptado con un sistema de aislamiento entre el pasajero y el conductor. Seúl hace parte de mi historia, del fortalecimiento de mi carrera como artista. Volver a esta ciudad siempre me llena de alegría. Aquí he vivido por más de 6 años, conociendo una cultura excepcional que ahora una vez más le demuestra al mundo el poder que tiene la disciplina y los procesos realizados con responsabilidad. Ya en el segundo aeropuerto, un pequeño break con algo de comida coreana. En este segundo vuelo, la aerolínea me ubica en la última silla, completamente aislado de los demás. Finalmente aterrizo en mi lugar de destino. A las afueras del aeropuerto, una vez más me toman la temperatura y mientras tanto me exigen un lavado de manos exhaustivo, incluido el gel antibacterial. Un sinfín de letreros exigen el uso de máscaras obligatorio y una línea telefónica directa por si alguno llegase a experimentar algún síntoma relacionado con el virus. Último recorrido. Del aeropuerto a mi apartamento, lleno de satisfacción, completamente cansado, un merecido descanso que me preparó para mi siguiente día, la prueba del coronavirus. Es importante que sepan que una de las claves del éxito que ha tenido Corea del Sur en el momento de contención del virus fue haber hecho las pruebas a la población de Sur Corea. En el caso de Tailandia y en el caso de otros países, uno tiene que pagar para hacerse el test de COVID-19. Aquí en Corea del Sur, gratis. En la mañana siguiente me dirijo a un hospital para realizarme el test de COVID-19. Esto fue una exigencia de parte del centro de salud local, quien a partir de este momento empezaría a monitorear cada uno de mis movimientos por los próximos 14 días. La prueba me fue realizada a las afueras del hospital con el personal debidamente protegido. Un test PCR que detecta directamente el ARN, es decir, el material genético del virus. Es un copito aproximadamente de 15 centímetros que te insertan por la nariz. Toman una muestra de tu flujo nasal y otro más por medio de la garganta. La sensación es incómoda y dolorosa, pero necesaria. Limpian debidamente el lugar y envían al laboratorio las muestras para su respectivo análisis. Y desde ese momento, 5 horas después, ya tendría los resultados. Negativo para coronavirus. Negativo. Qué buena noticia. Pero como ya está la existencia de casos asintomáticos, no puedo cantar victoria. Solamente hasta dentro de los 14 días siguientes ya tendré la respuesta definitiva si el coronavirus está en mi cuerpo. Espero que no. Y sí, ahora que estoy viviendo el proceso en primera persona, compruebo cómo la velocidad de reacción de Corea del Sur para controlar el virus fue crucial. En la fase inicial fue el país que más rápido empezó con los test masivos, pero más de 20.000 diarios, un punto a favor. Llego yo a casa después de haber hecho la prueba del coronavirus y recibí una llamada del gobierno coreano donde me decían que me iban a traer un mercado. Por el tema de los 14 días, la cuarentena de esta historia, yo me esperaba un arroz, un par de botellas de agua y papel higiénico, que fue lo que mi manager me dijo que me iban a traer. Cuando sonó la puerta, oh sorpresa, abro y me encuentro con una cantidad de cajas llenas de comida, llenas de implementos de aseo, que la verdad me dejó atónito. Así es, todo esto que ven acá fue lo que el gobierno me trajo a mí para estar en los próximos 14 días de cuarentena. Adicional a esto, me dieron un termómetro donde tengo que chequear mi temperatura 3 veces al día y registrarme en la aplicación. Y aún más, hay una persona que diariamente me tiene que llamar 3 veces al día, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche, a preguntarme cuál es mi temperatura.
El COVID-19 desafortunadamente se ha cobrado la vida de miles de personas y nos ha generado un radical cambio en nuestro estilo de vida. Por eso hoy es tan importante replicar los buenos procesos para que sirvan de ejemplo en otras partes del mundo en donde aún las cifras de contagiados continúan en ascenso. Más y más motivos para comprobar el exitoso proceso que ha realizado este país, Corea del Sur. Por ahora yo mismo hago parte de ese extenso seguimiento y localización de población residente a la que el gobierno ha sometido en los últimos meses, mostrando su efectividad. Aquí seguiré esperando el gran día en que todo esto termine y el mundo pueda volver de nuevo a respirar el aire de felicidad, sin necesidad de llevar una máscara que cubra esa libertad que por meses nos alejó de nuestras familias y de nuestro diario vivir. Y si has llegado hasta este punto del video, no olvides suscribirte a mi canal. Semana a semana subiré material interesante mostrando un poco más de mis experiencias de viajes, algunos de los proyectos audiovisuales en los que trabajo, un poco de magia, de música, experiencias en este país Corea del Sur y muchos más que han de venir. Un nuevo concepto de creación de contenido con material de excelente calidad que no te puedes perder.